Dentro de nuestro curso de Proyecto Integrador 3, la segunda parte de nuestra unidad 4 se llama Plan de pruebas y finalización del proyecto. La segunda parte del tema 4.3 se denomina viabilidad económica del proyecto. Dentro de esta vamos a estar viendo por lo menos la primera parte y dejamos para la próxima semana probablemente el ejercicio correspondiente, ya que vamos realmente bastante adelantados al respecto. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que todo proyecto, sin importar si es de tipo personal, de negocio, académico, etcétera, requiere de la mejor planificación posible con respecto especialmente a los objetivos y el alcance que va a tener dicho proyecto, debiendo conocer claramente dichos objetivos esperados. Por otra parte, esto nos va a llevar a la necesidad de gestionar adecuadamente los recursos disponibles, entre los cuales resaltan lo que sería los recursos humanos, el tiempo y el presupuesto, es decir, los recursos económicos. A partir de lo cual es posible generar el presupuesto del proyecto, el cual tiene un papel fundamental dentro de lo que es la buena marcha del control del mismo. Fíjense que para nosotros poder validar un proyecto, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta los requerimientos, es decir, los objetivos, el alcance que motivaron su realización. Esto se realiza mediante las diversas funcionalidades que ese sistema debería poseer y se refleja a través de un entregable denominado acta de constitución del proyecto. Por otra parte, otro elemento importante sería el tiempo. Vean que normalmente todo proyecto debe tener una fecha de culminación estimada, la cual va a ser reflejada a través de una serie de actividades contenidas en el cronograma o también en un diagrama de Gantt. Finalmente, hay que validar el costo, es decir, el monto total de dinero invertido para el desarrollo de esa solución tecnológica. Y esto solamente es posible a través de un adecuado presupuesto. Todo ello nos lleva entonces en este punto a la necesidad de definir qué es el presupuesto de un proyecto. Aquí tendríamos una explicación. Vamos a pedir a un voluntario, por favor, que lea lo que está en pantalla. Profesor, ¿puedo leer? Sí, sí. A ver, presupuesto. Dice que es un documento financiero en el que se planifican las necesidades del proyecto, en términos de los costos requeridos para cubrir todos los aspectos vinculados, permitiendo así controlar su progreso y detectar posibles desviaciones o gastos innecesarios que puedan afectar negativamente al proyecto si no son gestionados tempranamente. El presupuesto, entonces, controla los costos del desarrollo de software desde el inicio, estando asociado a un plazo determinado y debiendo tomar en cuenta las diversas variables que puedan alterar el progreso del trabajo, además de ser en todo momento coherente, exacto y realista. Muy bien, muchas gracias, señor Jauregui.
Entonces ya estamos viendo que el presupuesto no es más que un documento, un entregable al cual debemos hacer seguimiento constante y donde se reflejan los diversos costos vinculados con nuestro proyecto de desarrollo de software. Cuando hablamos de este tipo de presupuesto, va a tener los mismos elementos básicos de costos directos e indirectos que tiene cualquier presupuesto para un proyecto industrial. La diferencia radica en la forma en la que se separan estos elementos, en la que se desglosan. Allí tendríamos dos componentes principales, que serían los costos directos y los costos indirectos. Cuando hablamos de los costos directos, estaríamos haciendo referencia en primer lugar a los gastos de personal. Este es el costo principal cuando estamos hablando de desarrollo de software. El dinero que hay que invertir en ese recurso humano necesario para poder desarrollar el sistema. Porque si se fijan, en la parte de materiales e insumos, va a depender, va a ser muchas veces poca. ¿Por qué? Porque normalmente ese equipo de desarrollo ya cuenta con los computadores, con los programas, con las herramientas, etcétera, de trabajo que va a requerir, a diferencia de los proyectos industriales, donde hay que tener en cuenta las presentaciones de los materiales y equipamientos disponibles en el mercado, sus costos por unidad, las cantidades, el importe, etcétera. Normalmente un proyecto industrial, el mayor nivel de costo estaría en los materiales y equipamientos necesarios. Pero para el de tipo desarrollo de software, el costo directo principal es el gasto de personal. Tenemos un tercer componente que sería los viáticos y otros gastos. Allí incluimos movilidad, si se requieren traslados a otros lugares distantes, etcétera. Aunque como sabemos en la actualidad esto también se ve minimizado, ya que prácticamente cualquier información que necesitemos, etcétera, la podemos lograr obtener a través de reuniones vía Zoom, etcétera, y más aún en este entorno de pandemia donde nos estamos desenvolviendo bajo unas limitaciones de aislamiento social. Entonces, como pueden ver, de los tres elementos que tenemos allí, realmente aunque el hardware, los materiales de equipo pueden ser sumamente costosos, son de poca influencia cuando hablamos de proyectos de desarrollo de software, repito. Lo mayor costo que podríamos tener de tipo directo sería el relacionado con ese personal requerido. Por otra parte, vean que normalmente la mayoría de los textos indican que el tamaño adecuado para un equipo de trabajo de desarrollo de software es de 8 integrantes, donde habría que tomar en cuenta entonces los sueldos de dichas personas. Luego de esto tendríamos los costos indirectos. Estos son aquellos de tipo general que están vinculados con la operación, pero que no pueden ser atribuidos directamente al proyecto. En primer lugar, tendríamos los costos de administración, donde entran, por ejemplo, el alquiler del local donde estamos trabajando, el pago de servicios como electricidad, el internet, el agua, etcétera, los servicios de limpieza, personal de limpieza y otros por el estilo, los cuales habitualmente son estimados, no se hacen de manera detallada, otorgándoles entre un 20 y un 30% del monto determinado para el costo directo, aunque también en ciertos casos se pueden presentar de manera detallada,
si se considera más conveniente. En segundo lugar estaría la reserva de riesgo. Este es un monto de respaldo que se utilizará para cubrir eventualidades o contingencias que se puedan presentar durante el transcurso del proyecto. Va a depender del nivel de riesgo determinado para cada proyecto en particular, aunque habitualmente está entre un 10 y un 50%. Continuamos entonces, aquí tenemos una segunda información sobre el presupuesto del proyecto. ¿Otro voluntario? Debemos entonces ser conscientes de que hacer el presupuesto de un proyecto requiere tiempo y esfuerzo, ya que generalmente es indispensable desglosar detalladamente los elementos del mismo para que éste pueda ser aprobado. Además, cada proyecto es único, lo cual implica que su presupuesto también será único, debiendo tomar en cuenta las variables particulares que puedan afectarlo y considerar un monto adecuado de respaldo para prevenir inconvenientes en caso de que se presenten alguna modificación inesperada. Muy bien. Entonces aquí lo primero que hay que pensar es que ese presupuesto hay que hacerlo correctamente y de manera detallada para lograr convencer a ese ente superior de que lo apruebe, ya que si el presupuesto no es aprobado, realmente no vamos a poder iniciar con lo que es nuestro proyecto de desarrollo. Y hay que tener cuidado de que el presupuesto sea lo suficiente para lograr alcanzar nuestra meta final de concluir ese proyecto. Por otra parte, hay que tener en cuenta que así como dijimos en repetidas ocasiones que cada proyecto es único, ya que tiene características particulares que lo diferencian de cualquier otro, asimismo cada presupuesto también va a ser único para adaptarse a cada proyecto en particular con el cual esté vinculado, y no olvidando en ningún momento establecer ese monto de respaldo que pueda salvaguardarnos en caso de que se produzca alguna anormalidad, algún evento imprevisto. Aquí tenemos la documentación básica requerida para poder generar un presupuesto de manera adecuada. En primer lugar estaría el alcance del proyecto, el cual nos va a suministrar información acerca de la totalidad de los requerimientos que se han establecido para el proyecto. Recuerden que mientras más requerimientos, más complejo va a ser el proyecto y por lo tanto más recursos van a ser necesarios. Y todo esto va a afectar a nuestro presupuesto. En segundo lugar, sería el plan de gestión de costos, el cual nos va a aportar una estimación aproximada de los costos para tratar de quedarnos dentro de lo que es un rango aceptable. Es decir, aquí estaríamos hablando de un presupuesto inicial, un presupuesto guía que nos sirva como patrón de referencia para poder a partir de allí generar el resto de la información. Tendríamos también el cronograma de proyecto, el cual nos va a aportar información acerca de los tiempos y el progreso para lo que es el monitoreo de el presupuesto, así como también para saber en qué momento va a ser necesario invertir cada monto asignado, cada recurso disponible. Para ello es importante también que se tengan cotizaciones reales de los proveedores que puedan requerirse durante el desarrollo del proyecto. El registro de riesgo es un conjunto de variables que pueden afectar al proyecto.
y a su vez al presupuesto, y que nos van a permitir establecer el nivel de esa reserva de riesgo que hemos nombrado ya anteriormente. Teniendo ya información necesaria y habiendo identificado los objetivos principales de nuestro presupuesto, debemos realizar una lista de todos los recursos necesarios para poder alcanzar dichos objetivos, así como también una lista de aquellos que nos ayudarán pero que no son esenciales, para así poder plasmarlo desglosándolo en las columnas correspondientes que nos aporten información importante. Entonces fíjense que debemos entonces determinar prioridades acerca de los gastos que vamos a realizar, teniendo una lista de todos los recursos que poseemos, de todos los que vamos a necesitar, de manera adecuadamente presentada. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí indicamos, por ejemplo, el código del recurso, que sería un identificador único. El nombre del recurso, que sería digamos que un planteamiento acerca del elemento necesario de acuerdo a la tarea que se vaya a cumplir en el proyecto. Podemos también incluir el tipo de recurso, donde indicaremos si es material, si es un servicio, si es recursos humanos, etcétera, así como también si es de tipo directo o indirecto respecto al costo. Podemos añadir también cuál es la unidad de medida de ese recurso, es decir, cómo vamos a evaluar su utilización. Por ejemplo, para ciertos tipos de elementos puede ser por su peso en kilogramos. Para volumen puede ser en litros. Para voltaje en kilovatios. Para personas son varias las unidades de medidas que se utilizan. Debemos indicar también cuál es la cantidad de ese recurso que vamos a necesitar, así como su costo unitario, es decir, el costo por cada unidad de medida, para poder con esto calcular el monto que vamos a reflejar en el presupuesto. Si se desea, se puede ser más o menos detallado dependiendo del caso, pudiendo incluir o eliminar columnas adicionales, según lo que nos resulte más conveniente para resolver nuestro problema. Ahora bien, cuando hablamos del recurso humano, vean que disponemos de varios tipos de unidades de medida que podemos utilizar. Por ejemplo, podemos medirlo en horas. En términos generales, una hora se refiere a la hora cronológica de 60 minutos. Cuando estamos en entornos académicos, estamos con horas de 45 minutos, debido a que normalmente, de que la mayoría de los estudios reflejan que ese es el tiempo adecuado en el cual debería descansarse un poco durante el periodo de estudio para evitar el agotamiento mental, 40, menos de una hora. Entonces, por eso es que normalmente se establece para ese tipo de labores un tiempo menor que la hora cronológica normal. También puede expresarse en días, donde habitualmente su duración es de 8 horas. Este sería el día legal de trabajo en la mayoría de los países. Se puede expresar en semanas, donde una semana son 6 días laborales más un día libre. Se puede expresar en meses, generalmente aproximándolos a 25 días. O también se puede medir el recurso humano por obra, es decir, un solo monto fijo a pagar para la duración específica de todo el proyecto. Como pueden ver,
el factor humano es uno de los más complejos de gestionar durante el desarrollo de un proyecto. Por otra parte, aquí tenemos un ejemplo de un presupuesto de proyecto industrial donde se presentan la mayoría de los elementos que hemos planteado hasta el momento. Este presupuesto está basado en costos directos, los cuales fueron desglosados en la parte inferior y totalizados en la primera de las casillas allí. Lo que pasa es que no tengo el lápiz disponible hoy. Ajá. Luego de allí, para lo que es el costo indirecto, se estableció un porcentaje respecto al costo directo. Y para la reserva de riesgo se establece otro porcentaje. Vean entonces que nuestro presupuesto base sería el total del costo directo más el porcentaje de costo indirecto, llegando a un monto de 42.000. Luego de allí estimamos nuestro costo de riesgo, nuestro riesgo, el cual vean que en primer momento no se refleja directamente dentro del presupuesto. ¿Por qué esto? Porque nosotros podemos tener dos enfoques diferentes para esta reserva de riesgo. Por una parte, ya conociendo con claridad el nivel de riesgo del proceso, podemos absorberlo como parte de nuestro costo que vamos a presentar al cliente. Pero esto tiene dos desventajas. Uno es que abultaría más el precio del desarrollo en sí, lo cual podría llevar al cliente a quejarse o a negarse a realizar el proyecto con nosotros por verlo demasiado costoso. Dos, podría presentarse el caso de que nosotros estamos haciendo un proyecto prácticamente a todo riesgo porque ya estamos cobrando el monto de riesgo y que a final de cuentas los problemas superen ese estimado que habíamos predecido debido a alguna falla en lo que sería la determinación de los riesgos reales. Entonces, esto nos podría llevar inclusive a pérdida o a suspensión del proyecto en sí, porque es bastante complejo el convencer al cliente de que tiene que dar más dinero una vez que ya se ha establecido un monto para lo que es el desarrollo. Por otra parte, si nosotros lo dejamos por fuera y lo planteamos al cliente como un valor que él va a tener que asumir en caso de que se presente un problema. Un valor en este caso nosotros diríamos que mínimo o promedio, donde en caso de que el problema se presente, el cliente tendría que asumir dicho costo, dicho monto. Si el problema no se presenta, el cliente lo vería como un ahorro dentro de lo que es su costo del sistema. Si el problema resulta más costoso de resolver, etcétera, el cliente va a tener la tendencia a aceptarlo digamos que de manera más amistosa que en el caso de que nosotros hayamos asumido todo riesgo. Entonces allí tendríamos el por qué el riesgo generalmente se deja aparte de lo que es el presupuesto. Entonces es como jugar con un arma de doble filo. Debemos ser muy cuidadosos al respecto. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de lo que sería el costo del desarrollo de software a nivel de lo que es el recurso humano solamente. Vean que no estoy incluyendo ni materiales, equipos, ni otros gastos porque estos pueden ser mínimos en comparación con el costo del recurso humano. Y por lo tanto los vamos a colocar como que formaran parte en este caso de ese costo administrativo que tenemos allí. Entonces vamos a tratar de llenar esta tabla. Fíjense que hemos dicho que tenemos un costo para para el líder de proyecto de $120 al día, donde
te estamos diciendo que vamos a planificar para un mes de jornada, es decir, para 25 días hábiles. Aquí haríamos nuestro cálculo. Lo que pasa es que el lápiz no está. Sería 120 por 25, creo que da 3000. Lo multiplicamos por la cantidad de personas con ese cargo que necesitamos y obtenemos un subtotal. Luego vamos haciendo lo mismo para el resto del personal que tenemos allí. Vean que en el caso del analista tenemos que duplicar ese monto porque son dos que vamos a contratar. Al final de cuentas, si totalizamos, tenemos 8 personas formando el equipo de trabajo, donde está la columna de cantidad, totalizamos allí, nos da 8. Y además de esto, tenemos en total 14.500 como costo directo. Luego de allí añadimos los costos indirectos, es decir, un costo administrativo que incrementa 25% y una reserva de riesgo que incrementa un 13% según lo establecimos a nivel del estudio. Todo esto nos genera un costo total general, el cual va a ser de 20.000. Entonces allí tendríamos un pequeño ejemplo para la determinación del presupuesto del proyecto. Luego tendríamos entonces la estimación de costos de un proyecto de software. Para realizar dicha estimación es necesario tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una unidad de medida, la cual vamos a usar como referencia. Luego de ello, tenemos que determinar el tamaño del software en base a la cantidad de unidades de medidas requeridas para su construcción. Después de esto, hay que determinar el costo por cada unidad de medida, es decir, cuánto vamos a gastar para que el equipo de desarrollo pueda construir una unidad de dicha medida. Entonces, estos serían los pasos en sí para la estimación de costos. De allí que la determinación de la viabilidad económica del proyecto va a depender del establecimiento y selección adecuada de esa medida o métrica que nos permita definir su costo de construcción, existiendo varias opciones al respecto, entre las cuales podemos destacar las siguientes. Tendríamos aquí miles de líneas de código, o sea, en cantidad de líneas de código, la complejidad ciclomática y los puntos de función como métricas usadas habitualmente para determinar el costo del software. Cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Vamos a ver un ejemplo al respecto. Imaginemos que vamos a crear una aplicación y que contratamos para ello a la señorita Aguilar, que hace una primera versión, y al señor Castro, que hace una segunda versión. Fíjense que en este caso, la primera versión tiene 100.000 líneas, es más larga, es más grande, pero se trata de una versión no optimizada. Por lo tanto, es más compleja y más difícil de mantener. La segunda versión, que es de tipo optimizada, tiene menos líneas de código, por lo cual es más rápido en su funcionamiento y resulta más eficiente. De allí que si nosotros estimamos el costo por cada 1000 líneas de código en 500, podemos determinar el costo para cada una de las versiones de esta aplicación. Vean que estos son valores ficticios inventados nada más que para la explicación,
pero son formas en las que se planteaba esto anteriormente. La versión 1, la que no está optimizada, como tiene más líneas de código, termina resultando más costosa. Aquí tenemos un precio de 50.000. Mientras que la versión 2, a pesar de que está optimizada, es mejor, es más rápida, más eficiente, como usó reciclaje de código, eliminó líneas muertas, etcétera, va a recibir un pago menor. Esto vean que no es lo adecuado. Actualmente, esta ya no es una estrategia adecuada, ya que no valora el esfuerzo de optimización, sino que más bien lo desmotiva, ya que las técnicas modernas de programación pueden hacer que aplicando modularidad y reciclaje de funciones, la longitud del código se reduzca significativamente, terminando nosotros cobrando menos por un mejor programa. Entonces, allí tendríamos un primer método. Vamos con un segundo método, que sería el de la complejidad. Vamos a hablar el ejemplo de manera similar. Imaginemos nuevamente el mismo caso. La señorita Aguilar creó su versión de la aplicación, la cual tiene 80 rutas, es decir, no está optimizada, nuevamente es más largo, es más complejo, es más difícil de mantener, mientras que el señor Castro hizo su versión optimizada que solamente tiene 50 rutas. Si el precio por cada ruta lo volvemos a poner en 500, veamos cómo nos quedaría el costo de cada versión. Nos quedaría para la primera versión, la no optimizada, de 40.000 y para la versión optimizada de 25.000. Nuevamente caemos en el mismo problema. Esta tampoco es una estrategia adecuada actualmente, ya que no se valora el esfuerzo de optimización, sino que lo desmotiva. Recordemos que la complejidad es una métrica de calidad del software basada en el número de caminos independientes que tiene nuestro código. Es decir, cuanto más compleja sea la lógica de una aplicación, será más difícil de entender, de mantener y de probar. Por lo tanto, será también mayor su costo. Esta es más adecuada que la anterior, pero sigue siendo ineficiente. Vamos entonces con un tercer modelo, que es el de los puntos de función. Esta estrategia se fundamenta en la cantidad de soluciones que son aportadas por el software al cliente. Es decir, que para definir el tamaño de la aplicación se toman en cuenta el número de aspectos funcionales resueltos por el programa. Por lo tanto, mientras más soluciones le demos al cliente, mayor será el costo de la aplicación. Vamos a verlo nuevamente la anterior. Aquí tenemos la misma aplicación que hemos hablado, la de la señorita Aguilar y el señor Castro. Fíjense que en este caso, la primera aplicación, la no optimizada, posee 30 funciones diferentes, es decir, es menos útil. Mientras que la segunda versión, la del señor Castro, tiene 50 funciones. Es más compleja, completa y eficiente. Imaginemos, seguimos con el mismo precio, que el precio por punto de función sea de 500. Fíjense que en este caso, el cliente va a pagar más por el programa que le es más útil. Esta viene a ser entonces una estrategia más adecuada, ya que valora el esfuerzo de optimización, brindando tanto al cliente como al desarrollador un precio más justo y equilibrado.
¿Alguna pregunta hasta este punto? Profesor, ¿los presupuestos se manejan en dólares o en la moneda nacional? No, no, generalmente la moneda nacional. Yo simplemente lo dejé ahí en dólares porque en el ejemplo del libro estaba en dólares. Ya, porque obviamente a veces hay inestabilidad en el aspecto económico y lo que presupuestaba que costaba 10 después va a costar 15 y el presupuesto se quiebra. Sí, sí, es que vamos a decirlo así, eso es un acuerdo entre lo que es el cliente y el desarrollador. Puede hacer caso de que el desarrollador diga, no, yo lo voy a cobrar en dólares y si no me lo pagan en dólares no trabajo y ya. Pero lo más normal es que se utilice la moneda nacional. Pero el problema está en eso. Cuando hay esta inestabilidad económica, el dólar es más confiable. De que si aumentó el precio de las cosas porque el dólar subió, tú estás manteniendo tu presupuesto en el mismo sitio porque sigue siendo en dólares. Ya la otra parte tiene que buscar cómo obtener esas cantidades que tú estás planteando. Pero a final de cuentas todo se reconvierte a moneda nacional porque generalmente no te van a pagar en dólares, sino que te lo van a llevar al cambio del momento en que te paguen, pues. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, si no hay más dudas, me parece que aquí ya tenemos suficiente